Hola a todos y bienvenidos a esta microclase en la que vamos a aprender de una manera práctica, de una manera sencilla, cómo calcular las posiciones de los cuartiles y a su vez calcular cuáles son los cuartiles de una lista de datos. Vamos a trabajar con listas de datos pequeños, pero esto puede aplicarse para listas de datos más grandes. Como primer ejemplo, suponemos que tenemos esta lista de datos que se compone en este caso de 7 elementos en total. Entonces sabemos que cuando tenemos una cantidad de datos impar es más fácil sacar el segundo cuartil, que es lo que conocemos como la mediana. Entonces el cuartil 2 va a ser exactamente lo mismo que la mediana y va a ser el primer dato que vamos a calcular siempre en esta estrategia. Como tenemos 7 datos, entonces simplemente vamos a buscar el centro de la lista, ¿verdad? Que para eso una manera práctica de hacerlo es que como son 7 datos, le sumo 1 y lo divido entre 2 para saber cuál va a ser la posición en la que está el centro de la lista. 7 más 1 son 8, 8 dividido entre 2 son 4. Quiere decir que el cuarto valor va a ser el que está en el centro de la lista. En este caso tendríamos que el centro de la lista sería el valor 8, ¿verdad? Porque está en la posición 4. Esta sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces la posición 4 va a ser el cuartil 2, que en este caso va a ser la mediana. Entonces aquí tenemos que el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, vale 8, ¿verdad? Nos interesaba la posición para saber cuál es el valor, ¿verdad? Entonces ya tenemos que el cuartil 2 es 8, ¿ok? Ahora vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil 2 para este caso en específico. Entonces para calcular lo que es el cuartil 1 y el cuartil 3, lo que vamos a hacer es como apartar este valor, y ese valor nos va a dividir la lista en dos sublistas por aparte. Primero vamos a tener la lista de la izquierda, que sería esta de aquí para acá, las posiciones 1, 2 y 3. Y por otra parte vamos a tener las posiciones 5, 6 y 7. En este caso, que es como uno de los más simples, en cada una de esas listas vamos a buscar la mitad de la lista, es decir, como que si estuviéramos buscando la mediana de esa lista, ¿verdad? O el cuartil 2 de esa lista, digámoslo así. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el centro de esa lista, ¿verdad? Entonces en esta primera parte de aquí, en las posiciones 1, 2 y 3, el centro de la lista se observa claramente que sería el 6, ¿verdad? Entonces este valor va a ser el cuartil 1. Y el centro de la segunda lista, que en este caso sería el 11, este va a ser el cuartil 3, ¿okay? Nosotros esto todo lo podemos corroborar. Esto lo podemos corroborar utilizando la calculadora científica en el modo estadístico en una variable. Agregamos los valores de la lista en la tablita que se nos presenta, así rápidamente. Y presionando la tecla opción, luego la tecla 2, se nos despliega toda la lista de valores importantes acerca de esa tabla. En este caso nos interesa el cuartil 1, que como vimos en este caso vale 6, la mediana, que encontramos que valía 8, y el cuartil 3, que en este caso vale 11. Okay, este es como el ejemplo más simple, ¿verdad? El caso más sencillo en el que podemos encontrar los cuartiles. Ahora vamos a ver qué pasa si le agregamos un dato más a la lista que ya teníamos y cuáles son las diferencias que vamos a encontrar para poder calcular lo que son los cuartiles en una lista que ya tenga una cantidad de datos par, que vamos a ver que son como dos casos más en los que podemos encontrar algunas diferencias. Entonces supongamos que le agregamos un dato más. Vamos a tener 8 datos en total, vamos a enumerarlos, ¿verdad? Este sería el primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Obviamente tiene que estar la lista ordenada en orden creciente, ¿verdad? Para poder realizar estos tipos de cálculos. Y ahora para encontrar el centro nos vamos a dar cuenta que si yo hago 8 más 1 serían 9, 9 entre 2 me daría en 4,5. Es decir, no tenemos un valor que se encuentre exactamente en el centro. Vamos a encontrar que los valores que están entre el 4 y el 5 son los valores que están, digámoslo así, en el centro de la lista. Entonces recordemos que para encontrar el cuartil 2, para encontrar la mediana, justamente cuando tenemos una cantidad de datos par,
lo que vamos a hacer es buscar esos valores centrales, ¿verdad? Que en este caso serían el 4 y el 5, el valor 4 y el valor 5, y esos valores para calcular la mediana, lo que vamos a hacer es sumarlos, 8 más 10, y dividirlos entre 2, es decir, como sacar un promedio de ellos dos. 8 más 10 son 18, 18 dividido entre 2 me da 9, en este caso la mediana sería 9. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a hacer para calcular el cuartil 1 y el cuartil 2? Acá lo que vamos a hacer es que como estos dos valores son la mediana, no hay un lugar central que me separe a la lista total de datos en dos sublistas, digámoslo así, una a la izquierda, una a la derecha con la misma cantidad de datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trazar una línea, digámoslo así, imaginaria, que me divida a la lista original en dos sublistas con la misma cantidad de datos. ¿Okay? Entonces tenemos 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha. O sea, buscamos una posición central donde me queden, sin tomar ningún dato, donde me queden la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Y entonces aquí podemos ver que nos van a quedar dos listas pequeñas, más pequeñas, que cada una de ellas va a tener 4 datos, es decir, tiene una cantidad de datos par. Entonces, como la cantidad de datos es par, vamos nuevamente a buscar los dos valores centrales y vamos a sacar un promedio de ellos dos para calcular el cuartil 1. Entonces aquí tendríamos que hacer 6 más 7 dividido entre 2 para calcular el primer cuartil. 6 más 7 son 13 dividido entre 2 serían 6,5. Y para calcular el cuartil 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Buscamos el centro de esa segunda lista, que en este caso serían estos dos valores de acá, que sería, y sacamos un promedio que sería 11 más 12 dividido entre 2. 11 más 12 son 23 dividido entre 2 serían 11,5. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Igualmente esto lo podemos corroborar en nuestra calculadora. Ahora, para agregarle más datos, presionamos la tecla opción, vamos a la tecla 3 y le podemos agregar un dato más aquí al final, que serían un 13. Tenemos ya la lista completa, nos vamos a la tecla opción, presionamos la tecla 2 y ya nuevamente nos va a tirar todos los valores. Nuevamente aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, que el cuartil 1 vale 6,5, tal como lo encontramos. La mediana vale 9, tal y como lo encontramos. Y el cuartil 3 vale 11,5, tal y como lo habíamos calculado. Ahora vamos a ver un caso final más, en el que podría ser que tengo una lista de datos impar, ¿verdad? Podemos agregarle un dato más a esta lista de datos, pero las listas que me quedan a la izquierda y a la derecha tienen datos pares. Entonces va a ser como una combinación de estas dos anteriores que hicimos hace poco. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces en este último ejemplo vamos a ver que la cantidad de datos que tiene la lista en total son 9. ¿Okay? Entonces, como la cantidad es impar, si yo quiero buscar el centro de la lista, lo que hago es que hago este simple cálculo. De 9 le sumo 1, siempre es sumarle 1 a la cantidad de datos que hay, lo divido entre 2. En este caso sería la posición 5. ¿Okay? Entonces la posición 5 va a ser el centro de la lista. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la mediana, es decir, el cuartil 2, va a estar en la posición 5. La posición 5 vale 10, por lo tanto el cuartil 2 vale 10. ¿Okay? Ahora vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. En el primer ejemplo vimos que cuando teníamos una lista impar eran 7 datos, me quedaron 3 y 3, entonces yo nada más buscaba el centro de la lista, que también cada sublista inicial y final eran impares. Pero en este caso en especial vemos que yo obtengo el cuartil 2, que en este caso es 10, pero la lista que me queda a la izquierda es una lista con una cantidad de datos par. ¿Ok? Y la lista que me queda a la derecha también es una lista que me queda con una cantidad de datos par. Entonces vamos a hacer la estrategia para calcular en estos casos cuando es una cantidad de datos par. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar los dos valores centrales, que en este caso son 6 y 7. Los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. ¿Okay? Nuevamente aquí nos va a dar 6,5. Lo mismo para el cuartil 3. Los dos valores centrales de esa lista los vamos a tomar y los vamos a dividir entre 2. ¿Okay? Entonces en este caso nos estaría dando 12,5. Igualmente esto lo podemos corroborar en la calculadora.
nuevamente tenemos que agregar el dato que no le hemos agregado hasta el momento al final de la lista. En el dato 9 vamos a agregar el 14, le doy igual, borro, presiono la tecla 2, presiono la tecla opción, luego la tecla 2 y ya nuevamente nos tira toda la lista de datos aquí, que lo que nos interesa ver es el cuartil 1, efectivamente vale 6,5, la mediana encontramos que valía 10 y el cuartil 3 vale 12,5. Okay, entonces creo que con esta forma de encontrarlo así un poco más sencilla, sin usar tanto las fórmulas que vienen, podemos aplicar una manera un poco lógica, digámoslo así, para encontrar lo que son el primer y el segundo cuartil, el primer y el tercer cuartil, que son los que normalmente nos dan algún tipo de problema. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una nueva microclase.